Reciban un fuerte abrazo. Yo soy Elin Sepúlveda, Crianza Asertiva, es el libro de Milenia González. Y de este interesantísimo libro veremos la parte que tiene que ver con la ansiedad y la salud mental. La ansiedad ocupa un lugar muy destacado en la consulta y la literatura y la investigación científica dentro del campo de la psicología. Mi intención, lejos de abordar los diferentes estudios teóricos y el abordaje científico que se le ha dado a lo largo de los años, es explicarte cómo opera en tu hijo, lo que le genera y lo que puedes hacer para ayudarlo que desarrolle una mejor conducta y no algún trastorno de ansiedad. Así que empecemos conociendo el concepto de ansiedad dentro del ámbito clínico. Generalmente solemos confundir con ansiedad lo que es el miedo. Como ya vemos, es una emoción básica, adaptativa y funcional que suele ser intensa, temporal. Wow, sí, es intensa y temporal la ansiedad. Así. En el aquí y el ahora. Surge como una reacción emocional producida por un peligro presente o por un estímulo percibido como peligroso, que una vez ha pasado, cesa la intensidad de la emoción. Por su lado, la ansiedad es una reacción desproporcionadamente intensa que surge en un primer momento como una emoción, el miedo, que además se asocia a un pensamiento o creencia limitante. No voy a ser capaz nunca, esto es imposible, nos vamos a morir todos, aun cuando no haya prueba objetiva de esto. Es decir, cuando esté pensando algo que indique que esas creencias tengan probabilidades de que ocurran. Todos hemos sentido ansiedad en algún momento de nuestra vida. Cuando nos enfrentamos a una entrevista de trabajo, ante una mudanza, frente a la muerte de un ser querido, podríamos decir que en parte la ansiedad también tiene su talento cuando nos pone en alerta y nos prepara para que estemos a salvo. El problema surge cuando se manifiesta sin motivo aparente o cuando su intensidad y duración en el tiempo son excesivos. En esos casos que hablamos de trastorno de ansiedad, que según un estudio reciente, esos síntomas deben permanecer con un mínimo de 6 meses. Entre los más comunes encontramos el trastorno de ansiedad generalizada, la fobia específica, fobia social, mutismo selectivo y agorafobia. La ansiedad es una respuesta de anticipación de un peligro futuro, indefinible e imprevisible, siendo la causa más vaga y menos comprensible que el miedo. Según Marx, desde 1986, todo ello vivido en el plano corporal y conductual recuerda los temas comunes a la experiencia del cuerpo, la cognición, la conducta y la emoción, la ansiedad y el cerebro. Quiero apelar de nuevo al cerebro, pero en lugar de explicarlo a partir de su maduración horizontal, de derecha a izquierda, como lo vimos en el capítulo anterior, vamos a imaginar como una casa de 2 plantas, es decir, vamos a hablar sobre la maduración cerebral en vertical. Cuando un niño nace, su cerebro inferior, compuesto entre otras partes por el tronco encefálico y el sistema límbico o cerebro emocional, se encuentran desarrollados.
esta parte inferior del cerebro, el tronco encefálico, se encarga de funciones básicas y automáticas como respirar, parpadear, el sueño y la vigilia, también de reacciones innatas como huir o luchar, y de emociones de defensa como el enfado y el miedo. El sistema límbico, nuestra sensación corporales y conductas instintivas se derivan de esta parte inferior del cerebro. El cerebro superior es muy diferente, es mucho más complejo y tarda mucho más en madurar. Los estudios sobre el cerebro indican que madura entre los 25 y 30 años de edad, compuesto por el neocortés y la corteza prefrontal media. Se encarga del pensamiento, la imaginación, de ayudarnos a tomar decisiones, planificar, gestionar nuestras emociones y nuestro cuerpo, ponernos en el lugar del otro, es decir, de las sofisticadas funciones ejecutivas. Igual en el caso de los hemisferios, cuando el cerebro superior e inferior están integrados, los seres humanos funcionamos y nos comportamos mejor. Por tanto, una de las labores más importantes que podemos realizar como cuidadores de la ayuda a nuestros hijos a llevar a cabo esa integración es verificar, porque ellos solos no podrán liderar esta tarea tan compleja. Y eso es así básicamente por dos razones. La primera tiene que ver, como ya dijimos, con el tiempo que tarda en desarrollarse la corteza prefrontal, el cerebro superior. Entender esto es fundamental, porque cuando tú sabes que la forma de las personas tomar decisiones, la empatía, la anticipación, la resolución de conflictos, así como la capacidad de gestionar las emociones y el movimiento a que nos impulsa, son funciones sofisticadas propias de un cerebro maduro. Entiendes que tu hijo pequeño no tiene capacidad de ejecutar muchas tareas que posiblemente has estado exigiendo hasta el momento por desconocer este dato sobre el cerebro. Por ejemplo, que aprenda a la primera, que no se asuste o enfade por causas que para ti no tienen sentido, que seas capaz de ponerte tú y ponerse siempre tu hijo en el lugar de los demás, o que de forma altruista reflexione sobre sus comportamientos equivocados, proponiendo soluciones para la situación. Saber ahora lo que conoces sobre el cerebro te ayuda a establecer expectativas adecuadas de acuerdo con el desarrollo individual de tu hijo. ¿Qué te ha parecido este libro, Crianza Asertiva, de Milenia González? Suscríbete al canal si no lo has hecho, déjame en la caja de comentarios cuál es tu opinión sobre relación a la ansiedad, la comparación de ansiedad y miedo. ¿Qué piensas acerca de lo que tiene que ver precisamente con la parte psicológica de lo que es básicamente el tema de la ansiedad en los hijos? ¿Cuáles son los factores si tienes hijos o que tus padres utilizaron contigo para la crianza? Nos vemos en la próxima. Gracias por ver. Los libros te educan.